Bienvenidos a las noticias de ayer, el podcast donde exploraremos los horrores más hilarantes del mundo de la política. Un lugar para observar una Argentina distópica, llena de zombies con sentido del humor y vampiros obsesionados con el bronceado de un mundo sin sol. Así que prepárense para reír, gritar y tal vez sobrevivir. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este hermosísimo programa que vamos a hacer hoy de las noticias de ayer. Mi nombre es Facundo. Mi nombre es Belén. Mi nombre es Marcos. Y así nomás nos presentamos en esta noche que se puede pensar, ¿no? Desde Barranqueras, acá en La Mágica, que se transmite por FM en la 99.9 y por supuesto también en el podcast de las noticias de ayer, que nos encargamos de que... Estás hablando muy despacito, Belén. Sí. Empezaste hablando bien y después te bajaste. Fuiste yendo. Vos sos la que más fuerte vas a tener que hablar hoy, porque hoy vamos a estar hablando... Me gustó eso. Sí, así que... Hoy vamos a estar hablando de la... Me sorprendió. ¿Qué te sorprendió? No, sí, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a estar hablando de el 8M, que ya sucedió, y también por los 8M que suceden en el futuro, así que bueno, vamos a hablar de eso. Porque sucedió en el pasado. Sí, sí, y vos sos la que más fuerte tiene que hablar porque nos vamos a explicar cosas, así que... ¿Sabes qué te iba a poner en O sí. Sí, no sé. O sí. No sé, no se hagan los vivos nomás conmigo. Bueno, entiendo. Bueno, vamos a empezar. Ahora, esta tarea del día de hoy, para mí, me gustaría trabajarla en base a una pregunta que la había hecho, creo que era Flor Halfon de Gelatina. Creo que era Flor Halfon, pero igual, no importa. Pásame el termo. Que es sobre una pregunta de por qué no hay discursos mainstream, o sea, discursos en el centro de la escena política, mediática, etcétera, que evoquen el feminismo en Argentina. El 8M en Uruguay, ellos están en una elección, no sé bien de qué, pero una de las curiosidades que pasó es que los dos candidatos, una candidata y un candidato, se habló de políticas de género y eso porque el discurso sea el 8M, que es muy común si uno agarra el 8M, ve los diarios del mundo, que haya muchos políticos o incluso el más alejado discurso o tema del feminismo, quien lo esté diciendo de una forma u otra evoque a alguna cuestión que esté relacionada con políticas de género. Pero en Argentina parece que sucede lo contrario, y estoy segurísimo de que si nosotros tenemos, no sé, un Massa, por decirlo, una figura política del peronismo progre, entre comillas, tal vez se mesuraría en cuanto a qué tiene que hablar respecto al feminismo. Hay ahí como una especie de en esta época que sucedió en torno al que ganó la derecha, que otra pregunta también que podría formularlo es por qué cuando se perdió la elección se escuchó mucho que uno de los factores que se había perdido la elección estaba relacionado con el feminismo, como si el exceso a hablar con la era parte de la derrota. Así que bueno, eso que Las tal razones de la derrota. Así que Yo creo que el por qué no está tan presente es porque incomoda. Porque una genera una incomodidad y genera una alta posibilidad de que el que te está escuchando, que te escucha con fidelidad, se siente incómodo de escucharte, y cuando uno se siente incómodo de escuchar algo que deja de ser tan fiel también, ¿viste? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión, ¿no? Algo que te propone una diferencia a lo que vos estás acostumbrado a escuchar, te incomoda y después, bueno, no creo que no esté tan presente porque
que esta provocación del gobierno, un 8M, Bueno, está presente el antifeminismo en todo caso, Claro. en el discurso mainstream. pero es el huevo de la gallina. Escúcheme, y yo no tengo muy en claro lo de mainstream VR. Ah, mainstream. Sí, No, mainstream Eh. está relacionado con que sea el centro, es lo más popular. El discurso de las redes sociales. No, ¿No? De en el todo. conjunto. En el conjunto, sí. Lo que hablan las personas que son las más famosas, las con más seguidores. Bien. Comprendido. Bueno, seguimos con problemas de sonido. No, es que te estaba gritando, creo que es porque no te escuchaba bien. Sí, me escucho. ¿Sí? Perfecto. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Bueno, ¿y en qué estábamos? No, bueno, mira, a ver, para mí hay una cosa que nosotros, todos los compañeros que estamos del lado del peronismo, del campo de la sociedad popular, una de las cosas de las que se discutió después de la elección, bueno, eran los factores de por cuáles son los que se perdieron. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado, cuando estábamos... ¿Fue el fin de semana pasado? Sí. Sí, el fin de semana pasado, cuando estábamos tomando ahí con Marcos, una de las preguntas que le hacía era ¿por qué se perdió? Y ahí en ese momento no respondimos nada, pero no vamos a responder tal vez por qué se perdió, porque creo que eso más que obvio. Teníamos una inflación del 120%, eso creo que fue el por qué se perdió. Después todo lo demás para mí eran cosas muy pero muy secundarias que no sumaban, casi ni se restaban votos. Claro. Pero que muchos compañeros propios y también ajenos hayan dicho que el feminismo tuvo la culpa de que se pierda, es algo que bueno, podríamos agarrar y ¿Qué dice el Google? Yo creo que es re fácil encontrar un chivo expiatorio en todo proceso de cambio, de revolución, de transformación. Siempre es fácil, obviamente, como el emergente social que provoca esa, ¿cómo decirlo? Ese desarmado de lo hegemónico y pensándose como algo transformador de la sociedad, siempre va a tener estas respuestas. Lo que sí que con un grado de profundidad simbólica veo eso de que el presidente de que la vicepresidenta, o sea, la representación femenina del poder institucional de nuestro país, se ponga a desmantelar el 8, el salón que durante los últimos... No, esa fue la primera dama. La primera dama. Sí. No, No fue la primera dama, fue que una instrucción de Karina Milei. ¿Y ella la primera dama, Karina Milei? Karina Milei fue, claro, la secretaria general de la presidencia. La secretaria, sí. Puesto en el cuerpo ley no podría estar si no hubiese un decreto con la firma de Milei avalando algo que durante Totalmente. toda la democracia fue Claro. prohibido, que es que un familiar sea parte oficial del gabinete. Claro. Bueno, que se proponga desmantelar el salón en la Casa de Rosada, ni más ni menos que como la casa de la democracia, fue la casa en otras ocasiones, dependiendo Es la casa del proyecto, en la casa de gobierno, claro. Para poner los cuadros que colgaron, muchachos, o sea, ese juego con lo simbólico es parte de la cosa del fenómeno del nuevo tiempo, ¿no? Que si bien siempre hubo esta idea del aparato ideológico, ¿no? Es como que toma más forma, más cuerpo, más capacidad de impacto con las redes sociales, ¿no? Y esa capacidad de sintetizar las ideas. Pero bueno, creo que es como el cuco evidente, el que más lo bastardeamos, y la idea de negar, ¿no? Propio del negacionismo. Hay una Como lo de las millones de que tener esa plata, Dios mío. Hay una cuestión con
con la conducción política, porque nosotros los peronistas, quien conduce el movimiento, quien conduce tu movimiento, a veces uno interpreta cuestiones que no se hacen sobre la mesa, digamos, explícitamente. Es decir, cuando se da en el 2019 ese famoso tuit que a mí me va a revolucionar siempre la cabeza, que Cristina haya elegido un tuit y que ese sea un tuit el fenómeno que generó todo para adelante en cuanto a lo que fue una campaña electoral, y que le significó tanto a tanta gente, y que tanta gente lo interpretó a su propio sentido, de su propia manera, pero siempre con una... ¿Cuál tuit decís? En el que ella dice que le avisó a Alberto que él iba a ser el candidato a presidente. Bueno, yo te conté que lo estudiamos en la diplomatura que hice durante la pandemia. Hice una diplo en comunicación política y con perspectiva de género, de igualdad y diversidad. Y nos contaban las profes que ese producto comunicacional se lo estudió en el mundo a partir de que salió, porque fue un fenómeno de redes sociales inaudito, y además por primera vez se veía, o sea, una candidata a vice haciendo un anuncio de quién iba a ser el cargo mayor de su fórmula, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, volviendo a la pregunta... bueno, listo. Dale. Y lo que nosotros no estamos viendo, que también es parte de esa pregunta de por qué se perdió, es que Milei, en su manera, es un conductor político de un espacio que está emergiendo en la Argentina, que no está basado como nosotros estamos acostumbrados en la política, en la comunidad, en la construcción, en el escucharse, dialogar y hablar, sino que está basado en eso, en el sálvese quien pueda, en el pisarse la cabeza, pero dentro de un enmascarado que te permita decir, bueno, lo hago porque, no sé, porque además tienen con el poder que tienen, saben jugar con las reglas de la democracia, y saben jugar con reglas que para nosotros son sagradas, pero para ellos no. Como hacer esto, ¿no? Como haber generado una campaña diciendo que en el kirchnerismo hay una familia de la política, una casta, que no sé qué, cuando todos los cargos que tuvo Cristina y todos los cargos que tuvo Máximo fueron electos por el voto popular, no hubo ninguna designación, no hubo ningún decreto que lo asigne a nadie, pero hablar y crear esa imagen, y de golpe... Algo que nunca pasó en la democracia es poner un decreto que te permita poner un familiar directamente en un cargo. Y eso nunca había pasado. Y sin embargo, de golpe ya no es un tema de discusión. Claro. Y pasó desapercibido, porque yo me estoy enterando, o sea, no lo había, era tan terrible todo lo que desde el primer día, eso era un detalle, era una cosa sin importancia. Sí, bueno, tiene... Creo que uno de los espíritus que ha inaugurado, no Milei, sino una nueva derecha discursiva, porque Milei es una continuidad de las derechas, incluso más antiguas que derechas mucho más modernas, como que Macri y Galperín para mí son derechas mucho más modernas que Milei. Desde las cuestiones que planteó Macri son de derecha, pero son mucho más modernas que la que te plantea Milei. Más posible, decís vos. Son de derechas que algunas cosas las tienen como y no tienen que discutirse. Milei sí. Se entiende lo que vos decís, porque hoy tenemos al Fondo Monetario Internacional pidiéndole políticas sociales a Milei, digamos. Claro. Como que se puede ser de más de derecha, se puede ser más de derecha. Nos podemos seguir sorprendiendo con estas cosas. Sí, Milei nos mostró, como todo revolucionario, que hay cosas que se pueden volver a discutir, o hay cosas que hay que empezar a discutir. Después, bueno, ahí es la cuestión de por qué Milei es el revolucionario de este momento, pero en eso también tiene que ver con que el feminismo no sea, que el profeminismo no esté dentro de los discursos más mainstream que de la política argentina,
que incluso hay muchos políticos que hasta se ven a veces obligados a hablar en contra del peronismo o a agarrar tal vez a... vos imaginate que... ¿El peronismo o el feminismo? No, el feminismo no, porque el feminismo estoy hablando de otras estructuras más grandes donde vos podés tener feminismo, antifeminismo y eso. Pero vos imaginate que para mí me pareció los documentos, hay los documentos, por ejemplo, el PJ provincial no hizo un documento por el 8M. El PJ, que sí lo hizo anteriormente. PJ de acá, sí hubo documentos de agrupaciones feministas, de colectivos, pero no del PJ, que sí lo hubo antes, porque antes era imposible que el partido que llevó a la mujer a votar y cuya figura central es una mujer, no haga el 8M un documento relacionado con eso. Este año no lo hizo. Pero hicimos una conferencia de prensa y todo. No fue del PJ, eso no salió firmado con el PJ. Salió como la Secretaría de la Mujer. Eso justamente, pero no salió como el PJ. En años anteriores era OTN. Claro, que firme el presidente, el secretario, prosecretario, el consejo directivo. Viene que sea algo oficial del Partido Socialista. Pero no solamente eso, sino que hay, que no sí o sí tiene que ser bueno o malo eso. No, lo que digo que hay una cuestión coyuntural y que tal vez muchos tuvieron que agarrar y pensar, bueno, ¿saben qué? De esto no hay que hablar, o si hablamos del feminismo tal vez hay que hablarlo así. Empezaron a darse cuenta de que tal vez le podía costar, o piensan que les cuesta, determinadas cosas hablar del feminismo. Digo que eso sea cierto o falso para mí, pero sí que lo piensan, porque evidentemente la sociedad hizo una elección, eligió una persona que abiertamente dijo que... Yo creo que después de las últimas semanas, donde hubieron muchísimas reuniones al respecto y otras más, más que hablar del feminismo, me parece que hay que escuchar más. Interpelo a mi y compatriota principalmente, y ese nuevo hombre, esa nueva masculinidad que tiene que emerger, empezar a escuchar más y a darle a dar lugar y a dar a reconocer ese saber que por ahí viene de la experiencia puramente de la existencia de las mujeres y esta especie que ha sido a lo largo de los siglos objeto de persecución, de aniquilación. Hasta hay saberes que son propios de las feminidades, principalmente las originarias, que no son valoradas como tales. Y me parece que sí, que es más la interpelación, más a escuchar que a hablar. Así que por ahí hay que pensar estrategias en lo que hace al territorio de las redes sociales, que entiendo que tiene otros desafíos, ¿no? Pero bueno, puede ser por ahí, no sé, por esto que decías. La verdad que pensé que era del partido, Chile. Yo estaba en representación del partido, muchachos. En cuanto a esto, claro. O sea, las mujeres, claro, las mujeres que estábamos ahí, el pronunciamiento era como autoridad. O sea, con toda la autoridad. Con toda la autoridad. No, yo por eso, a eso me refiero con lo coyuntural y eso que vos decías del momento de escuchar, digamos. Creo que hay una cuestión acá que entender, que es que ya esta derrota es un fracaso de un modelo de hacer política, de una forma de hacer política. Entonces hay una propuesta de una nueva forma de hacer política que no, obviamente no está en el mainstream todavía, claro, o ahora. Bueno, podemos, sí, vamos al próximo bloque. Vamos a ir con el próximo bloque. Otra vez no sé. Pero lo que sí vamos a invitar para la gente que está en vivo, sí, a escuchar un tema musical, y la que no, bueno, agarra, corta esto y va a buscar. Rita nos propuso una banda que se llama Signals. Vamos a escuchar Noche de Ficción, una banda muy cerquita acá, una banda formoseña, allá de la tierra del grande Gildo Aifram. Una banda indie pop funky muy buena, con una especie de
olor a Cerati, muy, muy interesante, si esa es la propuesta. Así que los invitamos a escuchar esta banda y también a aprender. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender, Sí. compañero Gildo. A ver. Primero, a ganar elecciones sin importar el contexto. Eso es lo primero que hay que aprender. Y segundo, Alberto tendría que aprender cómo ser un buen presidente del PJ. Y primero punto es no estar viviendo en otro país mientras soy presidente. Claro. de Perú. Vamos a ser un buen presidente. Bueno, seguimos Ok, sí. entonces. Y a escuchar a Signan. Y, Gran. y bueno, y ahora ponemos con un poquitito más Bueno, de las dale. noticias de ayer. Bueno, espero que hayan disfrutado de Signal, Noche de Ficción, una hermosísima banda de Los Pavos, el compañero Gildo y Fran. Del norte grande. ¿Por qué grande? Me encanta la palabra norte grande a mí. Sí. A mí siempre me gustó el... Bueno, sigamos. Bueno, y hablando de Formosa, ¿no? Sí, bueno, hay una de las cosas que, yendo por esta Por esta línea. del 8M, no sé si son fanáticos de... No, ¿en qué habíamos quedado anteriormente que pusiste en duda que lo retomemos? En escuchar. En escuchar. En escuchar. Bueno, Bien. y que todavía no está en el mainstream. Claro. No, es que siempre, fíjate que el feminismo estuvo, sin ir más lejos, una de las mayores victorias Te calmas porque se sale muy fuerte. No, una de las mayores victorias del feminismo, que fue la ley del aborto legal, seguro y gratuito, sucedió durante el macrismo. Sí, Y así como salió el Congreso, Macri agarró y firmó la ley y no hubo discusión y fue en ese momento lo que sale del Congreso es lo que se va sí. lo que se va a implementar, o sea, pero no sé si sucedería lo mismo hoy, por ejemplo. Y eso era lo que yo decía con que no solo no está en el discurso mainstream, sino que aparentemente uno no paga políticamente mucho si es antifeminismo. No, si vos agarras y decís que tal vez las mujeres no tienen que votar más, y no sé si se te condena tanto. Pero el tema es dónde vos haces tu encuesta de condena, digamos. Porque para ahí es donde la única forma de corroborar lo anti puede llegar a ser en las cuestiones electorales. Porque Bueno. después también tenemos que saber que hoy para el mainstream también ya se convierte en un producto de los medios corporativos. Bueno, se le eligió de presidente una persona que era abiertamente antifeminista, y todas las cosas que decía en torno al feminismo, al antifeminismo, eran barbaridades, se le eligió igual. O sea, que ahí hubo una cuestión de que, bueno... Sí, los legisladores y los Pasa que sí, también. cuadros políticos de ese... ¿En qué escenario no pasa eso? Porque después lo pone a hablar de otros escenarios políticos y también es recontra antipopular en todos los escenarios y dan igual. Yo creo que ahí Claro. está polarizado también la mirada por la lupa de lo que uno está analizando, que es el feminismo, que también es la forma de discutir, ¿no? Porque terminamos poniendo en duda una cuestión que tampoco tiene por qué estar consolidado con un cuerpo y una forma en cómo es nuestra sociedad, que no tiene ni cuerpo ni forma, y que creo que también esa diversidad es lo que nos da lo más hermoso de la cultura. Entonces nos estamos obligando a ponerle una forma, a que sea de cierta manera, a poder tener una fórmula fácil de medir el feminismo, para que uno pueda decir, bueno, Es representativo. claro, ¿no? 70% feminista, 20% feminista. Claro. No, Digo en general, ¿no? pero no estoy hablando del debate popular en todo el feminismo, sino de que nuestros políticos que tienen hoy representación y que están en los medios, o periodistas que están en los medios, ese tipo de cuestiones, no
no lo hacen tanto. Por eso era de por qué no está en el discurso más mainstream. Y un poquito de miedo debe ser. O de meter la pata, de pasar el ridículo, de meter la pata, que pasa mucho, Sí. mis estimados. Yo en el primer análisis pero- que decía, en torno al por qué, Me imagino. porque ni bien dije eso, bueno, uno de los por qué Claro. era lo que yo te contaba de Alberto. O sea, Alberto, una persona que en su primer año no me dijo ya que estaba deconstruido, y Claro. tenía un discurso con simbología feminista muy notable. Sí, pero Alberto, Y después hizo lo que hizo, entonces tal vez en muchos quedó como, bueno, si este es el progresismo, tráeme el antiprogresismo, porque si el progresismo me va a reventar de esta forma, prefiero que gente que no hable tanto con la... si la gente esto lo oigo podía chiste y no poner- tiene... Pero Sí, vos también. ese siendo, disculpa Marco, pero eso es creándolo un estereotipo pelotudo total y no es la mayoría eso. De que hay pelotudos, hay pelotudos. De que hay pelotudos de más, coincido hasta plenamente. ganan elecciones. Pero no es una totalidad la cual uno pueda y pensarlo, ¿no? Comprenderlo al fenómeno. Vamos, digo, para También como pensar en categorías pelotudescas. Pero bueno, ¿qué decías? Disculpa. No, ¿cómo analizás al presidente ahí? Porque obviamente que nuestro país presidencialista tan presente la figura de una persona. Ahora es real que uno no trabaja solo, uno no puede estar en eso solo. O sea, también un poquito mal asesorado estaba, digamos, ¿no? Le faltó quizás alguna compañía con un poco más de mirada también a la hora de elegir las palabras. Me acuerdo en el medio de lo que pasaba en Rusia-Ucrania, él sale a hacer la declaración de la guerra contra la inflación. Entonces, viste, son cosas como que se muestran que ahí hubo problema de comunicación también. Bueno, él tenía la posibilidad de tener la mejor asesora de cualquier gobierno y se negó a tener a la mejor asesora. Volviendo ahora a lo del 8M, otra de las grandes... El 8M, yo soy muy fan de Tomás Rebord. Fan de agarrar y es un consumo cultural que tengo mucho. Mira. Y una de las cosas... No sabía. No, lo recomiendo ampliamente. Bueno. El día después del 8M, entre los primeros 5 trending topics de Twitter, por lo menos que había, estaba Rebord, porque pasó que también en el 8M se difundió la muerte de Akira Toriyama, que es el creador de Goku, el creador de Dragon Ball Z. No sabía. Sí, igual había muerto hace ya como una semana, pero había sido por una cuestión cultural que tienen los japoneses con los que consideran figuras muy grandes de la cultura japonesa, es que se guarda el hecho durante una cierta cantidad, creo que son 5 días, una cosa así. Bueno, la cosa es que el 8M se conoció eso. Entonces, Tomás Rebord tiene un programa en Blender, que, Blender, que es un medio que es medio progre al estilo porteño, no tenía mujeres, entonces, ellos agarraron y decidieron hacer, en vez de hacer un programa que hable algo del 8M, decidieron no hacerlo, no hablar del 8M, agarrar y decir es hoy el 8M y es lo único que vamos a hacer. Después hicieron un especial de Akira Toriyama. En las redes sociales le entraron a pegar muchísimo de por qué Tomás Rebord no habló del 8M. E incluso uno de los invitados que estaba era un chabón que es medio gorila, que fue invitado en realidad porque el tipo es parte del cosplay de consumo japonés, entonces pero el tipo es medio gorila. Y entonces se le pegó muchísimo por eso. Y ¿a qué voy con este ejemplo que agarré? Porque podía hacer mucho, porque a muchos... E incluso Rita, cuando le estaba justo llevando el trabajo, que iba escuchando a Rebord, una de las críticas que ella misma le hacía en ese momento me estábamos escuchando en vivo es ¿por qué hace un especial de Dragon Ball Z el 8M? Uno de los streaming aparte más escuchados de Argentina.
O sea, porque está por mucho uno de los más escuchados. Y recuerdo que Real, ¿se acuerdan que Real en un momento como que se construyó totalmente y pasó a ser, a tener 3 o 4 conchas más o menos? Era lo más feminista que podía hacer, era un discurso de Real en un momento. Y a Real le recontra pegaban, justamente por eso, o sea, este chabón, el 8M, Real te hacía una editorial feminista impresionante y obviamente le pegaban por eso. Y ahora a Rebord, Y ahora Rebord por lo contrario. También, en realidad a todo Blender le pegaron porque a la mañana también tiene un programa que eran todos vagos y que justamente no hablaron del 8M y que también tuvieron la misma iniciativa política que es, somos todo un grupo de vagos, no vamos a hacer mansplaining, así que no vamos a hablar del 8M. Bueno. Pero obviamente también lo pegaron. Entonces ahí en general la parte de los que le pegan, por ejemplo, que le pegan a Rebord o a Rial, que podríamos decir que son dos comunicadores dentro del campo nacional y popular, con el espectro tan amplio de lo que es el campo nacional y popular, que lo que le pegan a Rial o lo que le pegan a Rebord no son, no es Karina Milei. La que le pega a Rial y Rebord no sé, compañeras que están dentro del mismo campo, cuando y así con muchos comunicadores. Así que ahí para mí eso es una de las preguntas que por qué nos pasa y por qué pasa que el 8M también a veces se transforma en un punto de división entre personas que tal vez estamos dentro del mismo lado de la vereda, por decir una forma. Bueno, yo escuché en una radio cuando volví a casa en la noche, tipo a la tarde era, programa cristiano, donde el tema era José. Él había elegido el 8 de marzo para hablar de José, el padre del... Los carpinteros. El carpintero, sí, el que hizo una gran renuncia, que fue tipo bancarse la humillación casarse con... Hace que era otros tiempos, la verdad que... Ese está en la misma línea que el del Salón de las Mujeres, digamos, está en la misma línea de acción de 8. Claro. Y bueno, y el programa era sobre sí, y las virtudes de ese hombre, que bueno, la mayor hazaña heroica está dada en haber cobijado a un hijo que no era legítimo de él, ¿no? Esa era su... Yo me escucho perfecto. Sí. Y más fuerte no voy a hablar porque no estamos para tonos de gritos ahora. Pero ese programa bueno, había de eso se trataba el programa, me lo escuché. Es que imagínate que en esa época pues decían, mira, está embarazada, claro. Cuando la puse, al otro día tenías media tonelada de piedras arriba tuyo. Bueno, a mí me había... Bueno, pero eso le hubiese pasado a María. Son un sentimiento sentimientos encontrados. Porque mientras me había dado bronca, tipo, güey, que te pone a hablar, ¿por qué no le habla de María de último? Claro. O sea, habla de María, pues, todos los sacrificios que hizo la chabona, hasta vio morir a su hijo en la cruz, ¿no? Y habrá sido perseguida, bueno, esa es la primera reacción. Pero después como que seguí escuchando el programa y las cosas que hablaba de ese carpintero, de ese buen hombre, de o sea, cuando hablaba de las virtudes como la fidelidad, la lealtad, el amor al prójimo, y bueno, cuando hablaba de eso, bueno, capaz que sirve para hablar de esas masculinidades que no son hegemónicas, ¿no? La del hombre exitoso, la del tipo... No sé, por eso te digo, me dio me pasó un sentimiento contradictorio. En la primera reacción fue la de defensiva, nomás, te digo, la de... Igual, y tenés razones, porque hay que ser medio forro. Claro, provocador, pero después me puse a pensar, si tenemos un presidente que habilita semejante expresión simbólica, ¿no? Lo de bajar cuadro de la mujer en la patria, la mujer libertadora de la patria,
importante, porque Pero estaba bueno, Mercedes Sosa, por ejemplo. Bueno, ¿Qué te hizo Mercedes, igual- ¿Qué te hizo Mercedes Sosa, Milei? ¿Quién no quiere a No sé, Mercedes ¿quién Sosa? no quiere a Mercedes Sosa? Una cosa que para mí es Tal cual. diferente, porque la onda era un espacio. Hola, Juana Zurduy. Eso, la Juana Zurduy, Bueno. porque era una luchadora de las independencias Claro. latinoamericanas. Tendría Más que estar la atrás de a partir- Cipato. Bueno, pero tenemos que saber que para Macri hay que pedirle perdón a los españoles, entonces si Claro. Marco Zurduy, Claro, porque sintieron angustia. claro. Dentro de la No, angustia sentían los criollos de patria, en lo que... Sí. después, dentro de si voy, una de las cosas que se dijo que Juana Zurduy tenía que estar, porque ponerle a Mercedes Sosa la saca, porque no es una prócer. Ponerle, según esa mirada de que los procesos son Martí. Claro. Bueno, perfecto, y todo estaba Mercedes Sosa. Pero sí tendría que estar Juana Zurduy. Pero Juana Zurduy se esta vuelve a poner. persona está vigente, Civilización y Barbarie. Claro, Está es un vigente. libro de su Es- teoría de cabecera. Me pasó Sí. el otro día una persona Tal cual. muy formada, una médica amiga de mi papá, muy formada, que me la crucé en la calle y que me empezó de ida y vuelta, me decía, pasa que acá ya hay que volver a Civilización y Barbarie, ¿viste? Y me decía, y yo, ¿cómo me está diciendo en serio? O sea, claro, ¿no? Es muy fuerte la discusión. Pero ahí está también lo que nos pasa ahora, porque en esta distopía nosotros estamos profundizando, estamos por un lado profundizando nuestra identidad, porque lo que termina sucediendo con el feminismo, que acá uno le atraviesa de su propia manera, digamos, pero sea como sea, te transforma la identidad, no solamente por la individual y la colectiva, y no solamente por la necesidad de uno ser mejor, sino también por la otra parte de esta distopía que tiene que ver con lo que inició esa bifurcación que inició de la forma de vivir en la pandemia, que es cómo vivimos y cómo nos mostramos. Y en el cómo nos mostramos, que se da mucho más en las redes sociales, se habilita la forma de relacionarse a partir de la crítica. Uno se relaciona a partir de la crítica. Conoce las reglas de exponerse, no importa lo que haga, porque lo que hubiese hecho hubiese tenido una crítica. La mejor de las respuestas hubiese tenido una crítica, y es la forma de relacionarse en este mundo de las redes sociales, del liberalismo, ¿no? De la individualidad. Y bueno, para ser mejor, tenés que superar la mayor cantidad de críticas. Hay entiendo, y es las redes sociales que cada vez son más parte de nuestra realidad, en el sentido que la forma en la que nosotros nos comunicamos en la realidad es también la forma en la que nos comunicamos en la virtualidad, hacen que haya evidentemente un aumento del uso de la violencia discursiva. Volviendo a lo que decía de que a compañeras y compañeros suelen ser más criticados por otros compañeros. A ver, nosotros, que eso, algo que sucede constante, por ejemplo, la que más le criticó a Rebord, por ejemplo, es Mariana Pichot, que es una compañera que es parte importantísima de la historia del feminismo y es parte del campo nacional popular. Y que gran parte del discurso de muchas compañeras y compañeros sea en torno a otro compañero, o para salir de la coyuntura del 8M, que las críticas hacia Axel Kicillof, la mayoría de las críticas hacia Axel Kicillof vengan de otro compañero, por ejemplo, para citarlo a Moreno, o que hacen que uno vea cómo a nosotros también, voy a decir, nos contaminan, pero no sé si es la palabra, de que seamos así. de que tengamos Nos sugestiona, esa mecánica sugestionamos todo. de ser públicamente muy heavies en la crítica, Qué- de una forma que Y después se ven de lado a lado y está todo bien. Ay, qué pavada eso. Sí, No. a mí me cae muy mal eso. me Bueno, hace pero mal ¿qué cosa te hace mal? eso. Pero Y también así, pensar en esa esto. cosa, Yo no- la no- crítica, la crítica. Después cuando el mundo... O sea, valía hablando de la crítica, que vos después decís, esto parece no ser productivo de lo político. Yo no creo que no haya, a ver, nosotros perdimos una elección y sí, pero hay pelotudeces que hay que dejar de hacer ya. O sea, como que
Disculpe que esté tan, como me digo, vehemente, es la palabra que usaron hace poco, que estás vehemente, me dijeron que estoy vehemente, que hay pelotudeces que hay que dejar de hacer, enfocarnos más en el hacer, ¿no? En el hacer, en el saber práctico, aprovechar las instancias que nos podemos dar, porque nuestro tiempo vale, y porque esto nos va a llevar la vida, la salud, viene a atropellar todo. Este modelo que se viene a implantar, había cosas que nos parecían locas, como por ejemplo discutir de dejar de tener una moneda nacional y pasar a tener nada más y nada menos que la moneda del imperio. Yo no lo puedo creer, me cuesta, pero mientras voy intentando comprender el fenómeno, hay que dejar de hacer cosas que las hacíamos de manera autómata, y empezar a aprender a hacer cosas nuevas. Hay que hacer cosas nuevas, como por ejemplo esforzarnos por sintetizar ideas, por interpelar con otras herramientas hacia la atención, principalmente de las nuevas generaciones a las cuales dejamos de hablar. Y vuelvo al principio del programa con esta reflexión tipo sobre el feminismo, si hablar o no hablar del feminismo. Me parece que hay un elemento importante que no tenemos que olvidar, que es escuchar. En este caso, escuchar, por ejemplo, a los pibes y a las pibas que ya están hablando otro idioma que está íntimamente relacionado con el fenómeno de las redes sociales, un fenómeno que no constituyó originalmente nuestra identidad, por ejemplo, de los tres que estamos sentados acá, más o menos. Bien. Bueno, Porque sabés que esto que vos 2 minutos de programa queda mal. Esto que vos planteás de esta nueva generación y este nuevo lenguaje que nosotros no estamos sabiendo interpretar, y que está muy ligado a la identidad nacional argentina, y nosotros peronistas mucho más fortalecida esa identidad. Postero en tu caso. Y estamos, claro, y no estamos tampoco comprendiendo un fenómeno universal que está trascendiendo en otro sentido, que en términos de lenguaje el español ha comunicado las redes, el internet, el YouTube a dos continentes, porque hay mucho consumo de lo que pasa en otros países, no solamente en Latinoamérica, pero que también está de a poco creando nuevos lenguajes que permiten comunicar a otro nivel entre el inglés, el portugués, el español. Todo, hasta las lenguas orientales. O sea, la influencia de las culturas orientales, todo esto vamos a tener que ir haciéndonos de herramientas desde esas perspectivas para poder comprender lo que nos pasa, y esta distopía, que le habíamos dado el nombre de distopía, pero que evidentemente yo la escuché ayer en una charla también, el concepto de momento distópico. Así que, ¿les parece si nos despedimos hasta el lunes que viene? Mientras nos despedimos por un lado, por el otro vamos a seguir discutiendo, ¿no? Para abonar a la distopía. Totalmente. Bueno, los esperamos en el próximo programa. Nos vamos a ir yendo mientras escuchamos Palabras sin rencor de Signal, esta hermosísima banda Me gusta formoseña. terminar así, me gusta. Bueno, le damos las gracias a Don Coria, que ha sido que se encarga de hacer la transmisión. Sí, las gracias y un abrazote a Don Coria, a Graciela, a la radio hermosa, la radio mágica. Así es. A Rita por haber seleccionado la música. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Ahí estamos.